Damos la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Fernández, jefe del Departamento de Inspección. Vamos a hablar sobre la mensura administrativa, la importancia de todo esto y ya también los detalles. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por venir, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, gracias a usted por la invitación y darnos esta oportunidad de debatir el tema de esta mensura administrativa. Para arrancar esta entrevista, nos gustaría tener detalles para aquellos que estén observando esta entrevista, si podemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de mensura administrativa y la importancia de la misma. Bueno, mensuras administrativas son aquellas operaciones técnicas que lo realizan las municipalidades dentro del ejido urbano de los inmuebles que presumen ellos de que carecen de dueño. La mensura administrativa lo que hace es una copia, vamos a decir, lo que es una mensura judicial, se tiene en cuenta, se hace acta de inicio, acta de cierre, tiene participación de los linderos, y lo que se quiere hacer es la medición del inmueble para darle el Servicio Nacional de Catastro una cuenta corriente catastral y esta pueda pasar en el patrimonio privado de la municipalidad y que esta posteriormente pueda disponer de ese inmueble para vender o lo que sea. La importancia de la mensura administrativa es para las municipalidades, en el sentido de generar una cuenta corriente. Para poder entender la intervención que tiene el municipio, Sí. o de qué momento se realiza esta mensura administrativa, porque siempre hablamos de que uno muchas veces está en desconocimiento y por desconocimiento esto se extiende mucho más o muchas veces cree contar con los documentos pertinentes, pero a la hora de verdad se encuentra con muchos problemas. Sí, ¿Cuál es la intervención? ¿En qué caso se da esto? Porque, como bien decía, muchos a la hora de vender un inmueble se encuentran con sorpresas de cierta forma. Sí. ¿Cómo toma intervención la municipalidad y a partir de qué? Bueno, la municipalidad toma intervención cuando algunos de los, vamos a decir, de los contribuyentes van y solicitan a la municipalidad un pedazo de terreno, un predio. Ellos ven que esto aparentemente no tiene dueño, pero está dentro del ejido urbano que tiene que tener definido ya por una resolución de la Junta Municipal y que tiene que estar aprobado por catastro. Ellos hacen esa mensura administrativa. La pregunta que usted dice es, ¿qué relevancia tiene para la municipalidad tener esto? Inicia con el recurrente que va a la municipalidad y dice, yo necesito tener este título. Vamos a suponer que él es un simple poseedor, un simple, que está arrendando eso. Arrendamiento es lo que ellos utilizan. Y ahora quieren venderle al arrendatario. Lo que hacen es, para vender, tiene que tener incorporado en su patrimonio privado la municipalidad, y para tener incorporado debe nacer, como lo digo, nacer la criatura. Hay que darle el certificado de nacimiento vivo, que es la cuenta corriente catastral. Luego eso van, inscriben en el registro de la propiedad, dan publicidad a ese derecho, obtienen la matrícula a nombre de la municipalidad y ahí recién la municipalidad puede disponer. Anteriormente la municipalidad por resolución daba un título, vamos a decir, al recurrente y no le servía. No le sirve. Ese es uno de los problemas que siempre estamos teniendo, que nos están viniendo ya, como decía, el que está arrendando cree que con una simple resolución en la Junta que dice que está mi nombre, que estoy pagando todos los días, ese ya me vale. Pero no le genera ningún derecho, porque uno, por más que esté 100 años arrendando un predio municipal o fiscal, no le da derecho. Le da un cierto apoyo de peticionar para que sea él el prioritario de obtener esa propiedad. Pues es la municipalidad la que le tiene que dar el título. Ahora, cuando hablamos de este procedimiento y dentro de las normativas legales, ¿dónde quedan estas garantías? Porque, como bien decía, muchas veces se pueden malinterpretar estos documentos. Sí. Finalmente uno tiene que necesariamente acudir hasta catastro o en la municipalidad puede encontrar esta respuesta una vez que tenga esta resolución. ¿O para qué le sirve esta resolución finalmente si no es el documento final que, digamos, le da
potestad a esta persona que hace uso de ese espacio físico? Bueno, aclaremos. La resolución sí le da la potestad de usar ese predio. Pero cuando el que está utilizando ese predio quiere para su título... O transferir de cierta forma. Sí, o lo que le llaman ellos, pueden hacer lo que comúnmente se hace acá, dice, transfiero mi derechera, dice. Derechera es un término muy paraguayo que se significa, vamos a decir, al cierto conjunto de derechos que yo me arrogué por estar mucho tiempo en ese lugar. Bueno, cuando él quiere tener ya el título, necesariamente debe recurrir a la municipalidad y decirle, solicitar a la municipalidad. Y para que la municipalidad pueda disponer, o sea, pueda venderle a él, está obligado a obtener del Servicio Nacional de Catastro la cuenta corriente, una nomenclatura catastral, que diga, esta propiedad con esta dimensión está ubicada en tal parte y pertenece a la municipalidad. Le generamos nosotros la nomenclatura a nombre de la municipalidad. Luego la municipalidad va y registra en DGRP, registra la propiedad, y ahí sí ya es de él. Y ahí recién le puede vender. Por eso digo, no solo que tenga yo mi resolución que diga que puedo estar allí todo el tiempo que quiera, pero nunca voy a poder hipotecar. Tener la titularidad de ese No voy a inmueble. ser titular, no voy a poder hipotecar, no voy a poder dejar, no podía vender, nada. ¿Por qué es importante, ingeniero, esto? Porque hay muchos casos aquí, sabemos que hay mucha necesidad y esto se observa y tenemos muchos informes también en donde a grupos de gente al menos le ofrecen cierto predio importante, muchas veces dicen, esto pueden gestionarlo una vez que estén dentro y vamos a conseguir la titularidad de este espacio físico. Entonces con ese engaño muchas veces están en el lugar 3, 4 meses, 5 años, 2 años y luego se encuentran con un problema y además del problema social que todo esto acarrea, ¿no? Sí. Es decir, o es del Estado o es del municipio, pero no, tiene que tener un dueño finalmente. Tiene que tener un dueño. Estos son los famosos asentamientos. Que son los asentamientos, claro. Los asentamientos se generan de dos formas. Cuando el propio propietario le dice ingresen para que él pueda vender al Estado. Entonces él sobrefactura el Estado se encuentra ya con que ese predio particular está ocupado, entonces necesariamente para arreglar esa situación social debe comprar. En ese caso me dio como una extorsión al Estado. O sea, el Estado se compra a sí mismo. Tiene que comprar para solucionar. ¿Entiendes? Y se hace lo que nosotros le llamamos situación de hecho. No se respeta medida de calles, la superficie mínima no es la 360 que lo estipulan las municipalidades, sino que son menos para entrar más gente. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es que la persona dice, este no es de nadie. Entonces ingresan, hacen allí el asentamiento, luego la municipalidad dice, bueno, vamos a medir esto, hacen la mensura administrativa y nos envían a nosotros. Entonces nosotros nos vemos la obligación de tratar de verificar todos los datos. Como no tenemos en muchos casos levantamiento catastral, dependemos de la información que tenemos en nuestros archivos. Serían los vecinos. Sí. Y ahí entra en parte mi departamento que es de inspección, que se nos envía a hacer una verificación en campo. Entonces nos vamos, verificamos, bueno, esto está todo bien, que se le da la nomenclatura catastral. Pero aquí hay que tener en cuenta que el hecho de que Catastro genere esa nomenclatura catastral para esa propiedad ocupada no constituye un derecho, no genera un derecho, no genera el derecho real de la propiedad. El derecho real de la propiedad nace en la notaría, no nace en Catastro, tampoco nace en los registros. Catastro es declarativo, Catastro también es declarativo, no es constitutivo. Lo que nace el derecho en la notaría, o sea, en la escribanía. En este caso, vamos a suponer que Catastro le dio la cuenta corriente, están todos los asentamientos, después de 3 años viene un señor y dice, este es mi título. El título es
El título no... Es intransferible. El título no pierde, o sea, es perpetuo, el título es perpetuo. El señor tiene todo el derecho de hacer la acción de reivindicar esa propiedad. Por eso muchos confunden que el hecho de que tenga una cuenta corriente catastral de un asentamiento es ya lo máximo. No, le da una identificación a ese inmueble para que yo pueda saber a quién voy a dirigir la petición de pagar el impuesto ahí. Solamente para eso. Cuando hablamos de estas disposiciones o de una mensura administrativa, estamos hablando de algo que, digamos, debemos interpretar que solamente se aplica para el área urbana. Solamente área urbana, solamente área urbana. De hecho, si hay un pueblo o un municipio que nos peticiona mensura administrativa y no tiene delimitado su zona urbana, la zona urbana es aquel límite administrativo donde el municipio tiene la obligación de prestar los servicios básicos a la población, sea recolección de basura, limpieza de calle, mantenimiento de las plazas, lo que sea. No es que significa que es en ese espacio es todo mío, no. Ahí hay títulos privados, hay de todo. Lo que significa entonces, hasta acá yo estoy obligado para con la población a llevar mantenimiento de calle, de todo lo que sea. Eso. Pero si dentro de esa zona encuentran un inmueble que fue abandonado, que nadie sabe de quién es, ahí sí entra la figura de la mensura administrativa que promueve la municipalidad y va y dice, bueno, le dice a los vecinos de quién es, no sabemos, entonces ellos miden eso. Llevan un topógrafo, un especializado, está la gente del municipio, ellos presentan, hacen un acta, le hacen firmar todos los linderos, se hace el acta de inicio, de cierre, eso se le pasa a la junta o al intendente, aprueba él el trabajo técnico del profesional, luego la junta nos remite el polígono, el área urbana, nosotros verificamos que no esté cortando algunas propiedades, porque lo que se pide es que vayan por límites físicos o por lindero de propiedades, para no cortar propiedades. No así una línea recta que vaya y corte todo así propiedades, sino que vaya por calle, arroyo, lo que sea. Me parece importante esto, ingeniero, que dice, porque siempre debemos de entender dentro de lo que hace a la amalgama de posibilidades, ¿no? Sí. La iniciativa tiene que ser necesariamente de la persona afectada o tiene que haber un condicionante para que se desarrolle una mensura administrativa. Porque muchas veces hablamos de que yo puedo tener un predio, y siempre damos ejemplos aquí en nuestra entrevista, que es bastante importante, y yo inicio una mensura administrativa con el objetivo, entre comillas, de anexar cierto espacio físico que no me corresponde. Sí. Puede ser legal, puede ser ilegal, pero es una práctica que también se da. Sí. Ahora, la iniciativa tiene que partir de esta persona que está interesada, muchas veces de la que está afectada, la que tiene que ya solicitar estos municipios, o de quién tiene que partir esto. Sí. De hecho, si el municipio no tiene un levantamiento catastral de su territorio, o sea, de la zona urbana, difícilmente va a detectar que existe eso que estamos hablando, que exista un excedente o que yo quiera anexar un predio al mío. En ese caso, necesariamente debe partir del afectado, o sea, el que está queriendo, el que está pidiendo eso. Yo tengo una propiedad acá, hay un pedazo, vamos a decir, de terreno allí que no sé de quién es, entonces necesariamente yo debo solicitarle al municipio que vengan y verifiquen. El municipio me va a decir, este es de fulano o no de fulano, mira, no sabemos. Entonces sí, el propietario, vamos a decir, de la propiedad colindante a ese pedazo, le solicitan a la municipalidad comienza a gestionar la mensura administrativa y nosotros le pasamos todos los datos, generamos la cuenta corriente a la municipalidad, ellos inscriben todo como te dije y allí recién él le vende. Esto tiene un costo, ingeniero, porque hablamos de topógrafo, hablamos de personal que tiene que venir a hacer la medición. ¿Esto es un servicio privado o el municipio corre con los gastos? ¿Cómo? Porque me imagino que
tiene que moverse por varios puntos del área central Sí. y muchas veces la persona, digamos, o no tiene los recursos o por desconocimiento no sabe cómo manejarse con esto. Sí, es un punto importante eso que dijiste porque cuando tiene un costo y ese costo lo absorbe la municipalidad. Y generalmente ese costo es mucho más del beneficio que yo voy a obtener anexando esa propiedad. Si el costo me es 10 millones y es un pedazo chiquitito, si a mí me conviene, voy a aceptar. Otras veces tenemos también que nosotros le decimos a la municipalidad esto para gestionar el arrendatario debe hacer su mensura administrativa y el arrendatario desiste de eso. ¿Por qué? Porque la mensura le sale por decirte un 10 millones y dice, pues mi terreno vale 2 millones nomás. Si está en un lugar bajo, inundable, que apenas llueve, se inunda. Entonces, muchos desisten. Pero sí tiene un costo y el costo lo es absorbido por la municipalidad. Y esto depende de la zona. Depende de la zona. O sea que la municipalidad tiene que contar con fondos propios sí, para poder responder a esta solicitud. sí, pero de hecho lo que se hace en forma muy común es de que el propio interesado es el que paga. O sea, le dice la municipalidad, sí, no, la municipalidad dice, este es mi topógrafo. Y entonces el interesado se va y le paga al topógrafo, pues la municipalidad no le paga. ¿En qué caso interviene el INDER? Porque hablamos de mensura administrativa. Sí. Y también hablamos de mensura judicial. Sí. Hablamos de área urbana, también tenemos que hablar de área rural. Sí. Digo, mensura administrativa para una municipalidad, así como están ahora, los dictámenes de nuestro departamento jurídico, no puede realizar en zona urbana, es rural. Administrativo, municipio solamente área urbana, no puede realizar en zona rural. INDER, como una institución muy antigua, todo lo que significa zona rural está bajo su régimen, vamos a decir, de control. Ellos sí pueden hacer mensura ahí. Pero ocurre también que INDER puede tener propiedades dentro de una mensura, dentro de una zona urbana. Puede tener, claro, puede tener. Vamos a suponer que este era un pueblo antiguo. Y los pueblos antiguos nacieron del casco urbano de la antigua colonia del IRA, que luego fue IBR y ahora es INDER. Y quedaron allí ya a favor del INDER. Vamos a hacer un lote o sitio, como ellos le llaman, que era para tal cosa. Eso quedaron ahora dentro del ejido urbano. Entonces INDER figura en el patrimonio INDER. Entonces INDER puede venir a hacer una mensura judicial allí para transferirle a alguien. O sea que no sería o no se descartaría de que se dé en área urbana una mensura judicial. Sí, pero no hecho por la municipalidad. Puede hacerlo el INDER si es que tiene un patrimonio ahí o un particular que quiera hacer su propiedad. Estamos hablando de predios importantes que pueden ser de instituciones privadas que presten para el servicio para el Estado o de predios mismos del Estado. O predios mismos del Estado, exactamente. En el caso del INDER, ¿cómo toma intervención? ¿Sería lo mismo replicado pero solo para el área urbana? Al área rural. Sí, me está preguntando, ¿área rural o parte urbana? En el área rural, porque hablamos de la mensura judicial. Sí. De hecho, acá debemos destacar que una mensura, o sea, la judicial, es la operación técnica por la cual uno lleva los datos técnicos del título que tiene al terreno. Y el agrimensor debe replicar con lo máximo detalle y exactitud lo que dice el título en el terreno. O sea, el título a mí me da la posición de esa propiedad, pero no me da la ubicación. Ese es el trabajo de una mensura judicial, traer el título en el terreno. Y ahí un primer requisito para hacer una mensura judicial es tener título. Pues sin embargo, INDER no tiene título. Por eso es la única institución autorizada por ley que puede hacer una mensura judicial no teniendo título. Sin título, bueno. Claro, porque él va a hacer la mensura judicial para determinar si esa porción mensurada, esa porción mensurada es fiscal o no es fiscal, porque tiene que determinar. Y entonces, en la mensura judicial vos tenés que citarle a todos los linderos
tenés que hacer la medición de uno, verificar con cada lindero que no se ubica. Y ese resultado es lo que llega, se le envía a la dirección del Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es la institución nacional, o sea, del país, encargada de dictaminar si se hizo bien o mal esa mensura. ¿De qué depende para que realicen la mensura judicial? Porque hablamos de otra problemática que se da normalmente en el campo y muchas veces nosotros nos hacemos eco de esta información, Sí. de los denominados sin tierras. Correcto. Muchas familias que se trasladan hasta cierta zona y exigen una mensura porque dicen que estas tierras o cierta parte de esas son del Estado. Son Dicen, excedentes, famosos son excedentes. excedentes. Sí. Esa es una frase que escuchamos normalmente. Sí, bueno. ¿De quién depende para que se haga eso? ¿O cómo toman intervención Bueno, en ese caso? estamos hablando de INDER. Excedente hablamos cuando hay uno tiene una posesión de un determinada área que está fuera de los límites que dice el título. Porque según el artículo 1935 del Código Civil dice que el título basado, o sea, que la superficie basado en un título solamente comprende lo que dice el título y no lo que yo poseo. Y allí lo que entra la gente van y dice, no, aparentemente hay excedente. Perfecto. Ellos forman su comisión y van al INDER y a atender este detalle. INDER no tiene el título de ese, pero él tiene la potestad de ir y decirle a ese señor, a ese propietario, yo necesito medir tu terreno conforme a este título que lo consiguen en la DGRP, o sea, a ver si existe o no excedente, o sea, si está ocupando más de lo que dice su título. En ese caso es lo que el INDER puede realizar mensura judicial de propiedad de un particular. Sin que el título. Sin que el propietario diga yo no puedo o no quiero, no importa eso. Un juez ordena para que uno verifique eso. Ese es el caso que ahora quisieron hacer con Iguazú, que tiene varios, tuvieron ya mensura judicial anteriores, pero ahora querían hacer otra vez. Y sin duda es un trabajo minucioso, bastante también importante que están haciendo, porque hablamos de trabajar en este ordenamiento territorial y de este proceso también por el cual estamos atravesando. La superposición de números, de documentos que necesita una Lo que atención. más en mi departamento, lo que más tenemos es superposición, nosotros decimos, de afectación gráfica. ¿Por qué? Los títulos son realizados en base a trabajos que fueron de épocas antiguas, de 1800, y 1900. tienen que hacer una verificación de todo eso. Y sí, y tenían tecnología y tenían que ahora son obsoletas, pero era la tecnología del momento. Entonces no vas a encontrar una correspondencia exacta. Ingeniero, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Yo le agradezco muchísimo su participación. Hacemos también esta invitación para una próxima entrevista, Sí, no porque hay problema, quedan ¿no? muchos temas pendientes. Sabemos también de que esto contribuye sobremanera a toda la teleaudiencia también a que puedan entender esta situación de cómo también poder ellos avanzar en caso de poder reglamentar o tener todas sus documentaciones en regla y decir, bueno, finalmente tener la tranquilidad por sobre todo, ¿no? Que es lo que uno quiere. Muchas gracias por venir, ingeniero. Gracias a usted.